La escritura maya es algo asombroso. Te brinda una perspectiva increíble de la vida maya, algo que no tenemos en muchas otras culturas indígenas de América. La escritura maya se utilizó durante siglos para registrar muchas facetas de la vida maya. Muchos creen que representa el primer sistema de escritura completo en América. Independientemente de si los mayas fueron los primeros en inventar la escritura en Mesoamérica, produjeron una enorme cantidad de escritos, como historias, obras científicas, proclamaciones reales y tributos, en una asombrosa variedad de medios. Esta tradición literaria no perduró. Después de la conquista española, el uso de la escritura maya cesó entre los mayas, y ningún europeo se molestó en registrarla. Con el tiempo, se perdió todo conocimiento sobre esta escritura. Durante la mayor parte del estudio de la historia maya, nadie podía leer las inscripciones ni los códices que los antiguos mayas dejaron, y solo contábamos con la arqueología y los relatos de la época de los españoles para estudiarlos. El estudio de los mayas se ha visto revolucionado por el desciframiento de la escritura maya. Este es un acontecimiento relativamente reciente, fruto de más de un siglo de trabajo de muchas personas de todo el mundo. Cómo se descifró esta escritura es una historia fascinante que te llevará a través de siglos de historia y estudio maya hasta la actualidad. Así que abróchate el cinturón, porque será un largo viaje. Soy Rafael González y te doy la bienvenida a las Américas Antiguas. Espero que al final de este vídeo me haya ganado tu me gusta y suscripción. Antes de continuar, quiero que tengas algo en mente, lo que necesitas para descifrar una escritura desconocida. Al contrario de lo que puedes haber visto en las películas, nadie se sienta en un escritorio a adivinar palabras y sonidos hasta que algo funciona. Hay 5 requisitos necesarios para descifrar una escritura desconocida. El primer requisito es un extenso texto. Necesitas muchos ejemplos de escritura para compararlos y comprobar si tu método funciona. El segundo requisito es conocer el idioma que graba la escritura. La escritura siempre graba palabras habladas, y sin saber qué palabras se dicen, no avanzarás mucho en el desciframiento. El tercer requisito es conocer el tipo de sistema de escritura de la escritura. Por ejemplo, ¿se trata de un alfabeto como el romano o el cirílico? ¿Es un abyad como el árabe? ¿Un silabario como el katakana japonés? ¿Tiene logogramas? ¿Es una combinación de sistemas de escritura? Esto determinará cómo se escribe el idioma. El cuarto requisito es el contexto cultural, generalmente los nombres de pueblos, dioses, lugares o incluso costumbres que ya se conocen sobre las personas que crearon y escribieron la escritura. Esto permite a los epigrafistas determinar el significado de palabras o términos específicos. El quinto requisito, y quizás el más importante, es una doble escritura, o algo que esté escrito en la escritura que intentas descifrar, y en una escritura ya conocida. Hay mucha información que recordar, pero simplifiquémoslo un poco usando estos requisitos para analizar otro caso famoso de desciframiento con el que quizás ya estés familiarizado. El de los jeroglíficos egipcios del brillante Jean-François Champollion. Revisemos la lista de nuevo. ¿Texto extenso? ¡Listo! Champollion tenía acceso a copias de numerosas inscripciones egipcias, cortesía de la invasión de Egipto por Napoleón y de los eruditos y artistas que trajo consigo. ¿Conocimiento del idioma? ¡Listo! Champollion había estudiado el copto, que dedujo correctamente que descendía del egipcio antiguo, y esto fue crucial para descifrar los jeroglíficos. ¿Identificación de la escritura? ¡Listo! Este fue otro aspecto que Champollion descubrió y que a otros se les había escapado. Se dio cuenta de que los jeroglíficos no eran alfabéticos, sino logosilábicos. ¿Contexto cultural? ¡Listo! Incluso sin conocimientos de egipcio escrito, Champollion y otros contaban con fuentes griegas y romanas que escribieron historias de Egipto, por lo que conocían los nombres de muchos faraones, ciudades, deidades y ceremonias. ¿Y una escritura doble? Probablemente ni siquiera tenga que responder a esta pregunta, porque si hay algo que todos saben sobre el desciframiento de los jeroglíficos egipcios, es la piedra de Rosetta. Esta era una inscripción hecha tanto en griego antiguo como en egipcio. Por lo tanto, le proporcionó a Champollion una inscripción egipcia cuyo significado ya se conocía y le permitió descifrar los jeroglíficos. Ahora espero que tengas una idea aproximada de lo que se necesita para descifrar un idioma.
Con esto en mente, comencemos la historia de cómo se descifró la escritura maya. Mientras escuchas, ten presentes estos requisitos. La historia comienza justo después de la conquista española de Yucatán, con un ferviente y apasionado sacerdote franciscano llamado Diego de Landa. De Landa había llegado de España para convertir al pueblo maya, y posteriormente se convirtió en obispo de Yucatán por sus esfuerzos. De Landa pasó años entre los mayas, aprendiendo su idioma, su religión y sus costumbres. Para cuando murió, es posible que supiera más sobre los mayas que cualquier otro europeo. Desafortunadamente, De Landa fue un fanático en su misión y empleó métodos muy duros para convertir a los mayas de su paganismo tradicional, o como él mismo lo habría expresado, para salvarlos de la idolatría. El evento que mejor captura esto es el infame Auto de Fe de Maní, en el que recolectó libros mayas y los quemó, convirtiendo siglos de arte, literatura e historia mayas en humo. Hoy en día solo se sabe de la existencia de 4 libros mayas. Irónicamente, De Landa desempeñaría un papel fundamental en el desciframiento de la escritura maya, incluso mientras la quemaba. De Landa no era un simplón, y a diferencia de muchos de sus compatriotas, reconoció el valor de la escritura maya para su proyecto e intentó conseguir un escriba que le enseñara a escribirla. Ahora bien, es necesario entrar en detalles, ya que esto será importante más adelante. Después de que De Landa encontrara a su escriba maya, le pidió que escribiera el alfabeto en maya. Le decía, escríbeme una A, escríbeme una B, y así sucesivamente hasta que logró escribir su alfabeto en maya. Desafortunadamente para De Landa eso no funcionó, porque él, como muchos otros en el futuro, asumió que los mayas escribían con un alfabeto como el nuestro. Lo que él y muchos otros estudiosos posteriores desconocían era que los mayas usaban una escritura logosilábica para escribir su idioma. Por lo tanto, sus esfuerzos por aprender la escritura maya no dieron frutos. A pesar de su frustración, De Landa documentó esta experiencia, y cuando fue llamado a España para responder por su brutal conducta, que incluyó la tortura y quema de libros, escribió un relato increíble basado en las notas que tomó durante su misión por Yucatán. Estas fueron recopiladas en un libro llamado Relación de las cosas de Yucatán. Este detallaba la religión, el idioma, las costumbres y el calendario maya, que nadie leyó y permaneció ignorado durante siglos. Ahora bien, podrías pensar que aquí es donde nos adelantamos y hablamos de la persona que descubrió la obra de De Landa y descubrió cómo leer la escritura maya. Pero te equivocas, y es que esta es una historia mucho más larga. Con el tiempo, la escritura maya dejó de usarse entre el pueblo maya. Durante las generaciones siguientes, muy poca gente se interesó por ella. Esto comenzó a cambiar a medida que el control español sobre Centroamérica se desmoronaba a principios del siglo XIX. Poco a poco, los rumores de enormes ciudades abandonadas en la selva yucateca comenzaron a filtrarse. El interés por el mundo maya comenzó a crecer tras el viaje de John Lloyd Stephens y Frederick Catherwood a Yucatán en 1839. Stephens y Catherwood merecen un relato aparte. Se les considera los precursores del verdadero estudio maya. Ambos viajaron por Yucatán y documentaron meticulosamente las ciudades y ruinas que encontraron. Fue un viaje arduo y difícil, pero estuvieron a la altura, y los dibujos que trajeron fueron magníficos. Detallaron con gran belleza las ciudades, los edificios y el arte maya. Estos relatos se publicaron posteriormente en su libro, Incidentes de viaje en Centroamérica, Chiapas y Yucatán, con gran éxito. Durante su viaje, encontraron numerosas inscripciones mayas. La pareja pudo comprobar que se trataba de un sistema de escritura uniforme que abarcaba todo Yucatán. Stephens anotó sus reflexiones sobre ellas. Creo firmemente que su historia está grabada en sus monumentos. Ningún Champollion les ha brindado aún la energía de su mente inquisitiva. ¿Quién los leerá? Por esta época también se descubrieron los primeros códices mayas en Europa, y poco después se publicaron las primeras réplicas. Milagrosamente, estos fueron arrebatados a los mayas antes de que De Landa pudiera destruirlos, y resultaron extremadamente valiosos para su desciframiento. Para entonces, los académicos ya se interesaban seriamente por los mayas, y los primeros avances en su desciframiento comenzaban a vislumbrarse. El primer gran avance provino de Constantin Rafinesque, un políglota francés. En 1832
Determinó cómo se leían los números mayas tras examinar una copia del Códice de Dresde, uno de los primeros códices mayas que resurgieron. Si viste nuestro episodio sobre el calendario, deberías recordar cómo funcionan. Aún más profético, postuló que la escritura maya podía entenderse con el conocimiento de la lengua maya. En muchos sentidos, estaba muy adelantado. Quizás no sea imposible descifrar algunos de estos manuscritos escritos en papel amate, ya que están escritos en idiomas que aún se hablan, y la escritura se entendía en Centroamérica hasta hace 200 años. Si se logra, será la mejor pista para descubrir las inscripciones monumentales. El siguiente gran avance se produjo cuando el bibliotecario alemán Ernst Förstermann descubrió cómo leer el calendario maya. Lo logró analizando el Códice de Dresde. Este avance finalmente permitió leer las fechas mayas, lo que permitió comprender la historia maya en un contexto más amplio. En las décadas siguientes, el estudio de los mayas crecería a pasos agigantados. A medida que crecía el interés, los académicos disponían de más muestras de escritura maya para su análisis, y es en esta época cuando se observan los primeros intentos reales de descifrar la escritura maya. Otro factor que contribuyó a ello fue el redescubrimiento y la publicación de la relación de las cosas de Yucatán de Delanda, y con ella su alfabeto. Desafortunadamente, los primeros intentos de utilizar la obra de Delanda para descifrar la escritura maya resultaron frustrados. Estas personas cometían el mismo error que Delanda al asumir que la escritura era un alfabeto. A finales del siglo XIX, esta falta de progreso empezaba a convencer a algunos académicos de que Delanda había sido engañado y de que la escritura maya no era en realidad escritura, sino simplemente ideogramas que no se podían leer fonéticamente. Al comenzar el siglo XX, los académicos estaban profundamente divididos sobre la naturaleza de la escritura maya y si alguna vez podría descifrarse. Nada ilustra mejor este conflicto que el desacuerdo entre Sir J. Eric Thompson y Benjamin Lee Whorf. Durante gran parte del siglo XX, Thompson fue arqueólogo y etnógrafo, un referente en los estudios mayas, dominando el campo durante décadas. Thompson realizó contribuciones muy importantes al campo, y su clasificación de los glifos mayas aún se utiliza en la actualidad. Fue en parte responsable de la armonización del calendario maya con el gregoriano. Desafortunadamente, como verás, concluyó erróneamente que la escritura maya estaba compuesta de símbolos abstractos e ideogramas y por lo tanto jamás podría descifrarse ni leerse. En sus propias palabras, sin una comprensión completa del texto, no se puede, por ejemplo, determinar si la presencia del glifo de un perro se refiere al rol de este animal como portador del fuego para la humanidad o a su deber de guiar a los muertos al inframundo. Que tales significados místicos estén presentes en los glifos es indudable. Pero hasta el momento, solo podemos conjeturar sobre la asociación que el autor maya tenía en mente. Claramente, nuestro deber es buscar más alusiones mitológicas. Benjamin Lee Whorf, por otro lado, era lingüista, y si alguna vez has tomado una clase de lingüística, lo reconocerás como uno de los autores que dieron origen a la hipótesis de Sapir-Whorf. Whorf creía que la escritura maya registraba el lenguaje hablado, y que era, al menos en cierta medida, fonética. En 1933 publicó El valor fonético de ciertos caracteres en la escritura maya, donde no solo argumentaba que la escritura era una representación fonética de una antigua lengua maya, sino que también ofrecía varias lecturas del texto maya. Las propuestas de Whorf se encontraron con una feroz resistencia, en particular por parte de Thompson, quien fue extremadamente crítico con sus resultados y métodos y descartó el proyecto por completo. En retrospectiva, sabemos que los métodos de Whorf estaban equivocados, pero aún podemos apreciar que estaba en el camino correcto. Desafortunadamente, el trato severo de Thompson y su obstinada negativa a considerar ideas contrarias obstaculizarían el desciframiento durante años. No debería sorprender que el avance crucial viniera de alguien ajeno a la influencia de Thompson, tan allende como en la Unión Soviética. Ese alguien fue Yuri Knorosov. Durante la Segunda Guerra Mundial, era un joven soldado soviético que marchaba a Berlín con el Ejército Rojo para aplastar la última resistencia nazi. Durante su estancia en Berlín, Knorosov hizo un descubrimiento que cambiaría su vida. En una biblioteca, encontró varios libros que contenían reproducciones detalladas de todos los códices mayas conocidos. Knorosov no era un simple soldado raso. En realidad, era un estudiante universitario que había estado estudiando los antiguos jeroglíficos egipcios y se había fascinado con estos libros mayas. A juzgar por esta fotografía, podría haber sido un aspirante a villano de Bond,
pero ninguna de las fuentes consultadas lo ha confirmado ni negado. Ahora bien, Norodom conocía el alfabeto maya de Delanda y, tras el apoyo de su mentor, comenzó a estudiar la escritura maya traduciendo la obra de Delanda del español al ruso. Durante su investigación, Norodom se dio cuenta de algo que otros habían pasado por alto antes que él. A partir de otros desciframientos, Norodom supuso que los mayas escribían usando una escritura logosilábica, al igual que otras civilizaciones antiguas como la egipcia. Con esto en mente, recuerda lo que dijimos antes sobre cómo Delanda había creado su alfabeto. Le había pedido al escriba que escribiera las letras del alfabeto español, A, B, C, etc. Al considerar esto, Norodom hizo algo que nadie más había hecho. En lugar de centrarse en lo que Delanda decía, se concentró en lo que el escriba escuchaba. Se dio cuenta de que el escriba no habría escrito los sonidos fonéticos individuales como un glifo, sino que habría capturado la sílaba completa en cada glifo. Esa era la clave. Norodom se puso manos a la obra de inmediato. Usando imágenes de animales de códices mayas y un diccionario de lengua maya, comenzó a relacionar los sonidos del alfabeto de Delanda con los glifos junto a cada animal. Y funcionó. Usando el alfabeto de Delanda, o silabario como deberíamos llamarlo ahora, pudo descifrar los glifos de animales específicos. Ten en cuenta que todo esto se hizo en Rusia, desde los confines de una universidad. Norodom nunca había estado en América. Cuando publicó su obra en 1952, debería haber sido aclamado como un héroe. Debería haber sido colmado de elogios. Debería haber tenido una festividad en su honor. Pero, como era de esperar, ocurrió lo contrario. Thompson, terco como siempre, rechazó los hallazgos de Norodom y reafirmó su teoría de que la escritura maya estaba compuesta de símbolos y no podía ser una escritura fonética. De hecho, Thompson estaba tan en contra de la teoría de Norodom que prohibió a sus estudiantes incluso leer su obra y utilizó toda su autoridad e influencia para suprimir su investigación. Pero no podía durar para siempre, y afortunadamente no duró. Norodom no se desanimó ante los ataques de Thompson. Presumiblemente se había enfrentado a situaciones peores en la Segunda Guerra Mundial. Sabía que iba por buen camino y continuó publicando más obras en escritura maya, pero sus ideas tardarían en popularizarse. La mayoría de los mayistas de la época coincidían con Thompson en que la escritura maya era ininteligible y que no contenía información útil. Esa percepción comenzó a ser cuestionada por otra mayista rusa, Tatiana Proskuriakov. Originalmente era una artista que realizaba dibujos reconstructivos de ciudades y edificios mayas, y posteriormente se interesó por la escritura maya. Al comparar inscripciones de estelas mayas, Proskuriakov notó algo que, en retrospectiva, parece tan obvio que resulta increíble que nadie lo hubiera notado antes. Se dio cuenta de que existía un patrón de glifos y fechas, y dedujo que se trataba de glifos que significaban nacimiento, ascenso al trono y muerte. Esto conmocionó a la comunidad intelectual. Era una prueba de que los mayas registraban eventos históricos y de que la escritura no se limitaba a ideogramas abstractos. Otro gran avance de Heinrich Berlin echó más leña al fuego. Al igual que Proskuriakov, Berlin, al buscar patrones, descubrió que ciertos glifos predominaban en ciertos sitios. Al observar estos patrones de glifos y sus ubicaciones, Berlin teorizó que estos glifos específicos, a los que denominó glifos emblema, representaban nombres de ciudades o dinastías, o incluso deidades patronas de la ciudad. En retrospectiva, sabemos que se trata de títulos reales que designan al señor de la ciudad, pero Berlin tenía razón al afirmar que eran exclusivos de cada ciudad. El trabajo de Berlin y Proskuriakov comenzaba a esclarecer el contenido de la escritura maya, pero incluso con estos avances, muchos aún creían que su desciframiento era imposible. Esto cambiaría definitivamente en 1973. Antes de continuar, volvamos al principio del episodio y veamos las herramientas necesarias para el desciframiento. En este punto tenemos todos los ingredientes, un amplio corpus, gracias a la incontable catalogación de sitios y estelas mayas. El conocimiento de las lenguas mayas, el contexto cultural, gracias a un campo de estudios mayas en constante crecimiento, una idea bastante precisa del tipo de escritura, y una escritura doble, gracias a Norodom y Delanda respectivamente. Con todo esto, finalmente se sentaron las bases.
Las principales responsables de organizar esto fueron Linda Shell y Merle Green Robertson. Ambas eran entusiastas mayas que habían visitado frecuentemente la ciudad de Palenque y decidieron celebrar allí una conferencia con los mejores y más brillantes expertos en el campo. Estos incluían grandes nombres como la propia Linda Shell, el mayista Michael Coe, el experto en glifos mayas Peter Matthews y Floyd Lounsbury, un erudito lingüístico que dominaba el maya yucateco. Durante las vacaciones de Navidad de 1973, todos se reunieron en casa de Moisés Morales, guía turístico de Palenque, y en esa casa todo cobró sentido. Utilizando el método de Norosov, Shell y Matthews centraron su atención en una lista de los que, según su teoría, eran los gobernantes de Palenque. Identificaron uno de los glifos de los gobernantes como un escudo de guerra maya, que en maya se llama Pacal. Matthews se dio cuenta de que existían otros glifos para la misma persona, y al deletrear sus valores fonéticos, obtuvieron Pacal. Así, Pacal podía escribirse como un logógrafo de escudo o con las sílabas Pacala. Eso fue todo. A la mañana siguiente, tenían una lista de casi toda la dinastía de Palenque. Fue un verdadero avance. Como era de esperar, sus hallazgos fueron recibidos con escepticismo, pero al final todo el mundo pudo ver lo que estaba por venir, y el desciframiento avanzó rápidamente en las décadas siguientes. Gran parte del mérito del posterior progreso en el desciframiento desde entonces recae en David Stuart, un niño prodigio que estudió con la mismísima Linda Shell. Con tan solo 22 años, publicó 10 sílabas fonéticas en 1987. Un artículo con un título tan conciso es un hito o un fracaso, y en este caso es lo primero. El artículo fue pionero en nuevos métodos de desciframiento de la escritura maya que han impulsado todo el desciframiento maya desde entonces. Epigrafistas como Stuart continúan la importante labor de descifrar la escritura maya. En caso de que pensaras que la escritura estaba completamente descifrada, aún existen elementos de la escritura maya que permanecen sin descifrar hasta el día de hoy, y tal vez nunca lo sean. La mayoría de los expertos te dirán que aproximadamente el 90% de la escritura ha sido descifrada. No creo que sea necesario mencionar la gran diferencia que el desciframiento ha supuesto en nuestra comprensión de los mayas. Ha revolucionado por completo el estudio de la historia maya y ha ajustado nuestra evaluación de ellos. Anteriormente, se pensaba que los mayas eran pacíficos adoradores del tiempo y que las ciudades mayas eran centros ceremoniales vacíos donde en realidad no vivía nadie. Incluso cuando era niño, en la escuela, estas imágenes persistían, y recuerdo haber escuchado términos similares de mis maestros para describir a los mayas. Gracias al desciframiento de la escritura maya, podemos obtener una imagen clara de quiénes eran los mayas, cómo se organizaban y cómo interactuaban entre sí. Pero el camino para llegar allí fue largo y difícil, y tardó décadas en completarse. La próxima vez que leas un libro o veas un documental sobre la historia maya, espero que te tomes un momento para apreciar lo difícil que fue descifrar gran parte de esa historia. Esto ha sido Américas Antiguas con Rafael González. No te olvides dejar un me gusta y suscribirte. Un saludo y nos vemos en el futuro.